Hola, ¿cómo van? Mi nombre es Francisco Saugal y soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Actualmente curso noveno semestre. En este espacio haré presentación de mis avances en cuanto a mi proyecto pedagógico de investigación que llevo realizando, al cual he titulado Asacanzuca, Conquista y Colonización e Independencia. Propuesta de diseño didáctico y sistematización de experiencias desde el juego de rol para la enseñanza de las ciencias sociales en el Instituto Educativo Distrital Colegio Gerardo Molina Ramírez. La institución educativa se encuentra en la ciudad de Bogotá, localidad de Suba, en el barrio Bilbao, y mi trabajo está siendo dirigido por el profesor César Ignacio Báez Quintero. Para tener una comprensión amplia de esta propuesta, como un primer momento, he de dar explicación al porqué de este proyecto. A este llegué a través de un ejercicio de reflexión en el cual empecé a pensar en los escenarios y las praxis en donde la educación nuestra o propia en ciencias sociales de nuestro país puede estar más limitada, siendo este aspecto la razón a la principal crítica en donde se habla recurrentemente sobre la búsqueda y el mejoramiento de la calidad educativa. Este hecho, que no va a ser nodal en nuestra propuesta, es influyente, o sea, le da una influencia porque además de eso le da de un plus para que se piense en las posibilidades que pueden tener y ofrecer los juegos de rol o RPG para este caso. Si bien es cierto que los juegos de rol poseen una naturaleza de carácter flexible y amplio, ello llevó a una preocupación y era definir el contexto bajo el cual se habría de llevar a cabo la propuesta de diseño didáctico desde el juego de roles. Esto necesariamente se tuvo que coordinar con el docente encargado en el área de ciencias sociales en la institución, la cual es el profesor Jesús Antonio Cabrera. Creo que ya es muy conocido, tiene 12 años de experiencia trabajando tanto en la universidad como en el colegio público, y adicional a ello pues siempre se ha dedicado a el contexto histórico, político y de la praxis docente. El núcleo temático pues debía ir articulado con las temáticas que él estaba trabajando en sus clases regulares. Por ende pues el profe Antonio fue el que determinó que podríamos trabajar tanto con el grupo 801 como esta temática comprendida temporalmente entre la conquista de América, la colonización tanto de América como de Colombia y los posteriores procesos de independencia. Él como tal se ha convertido en un gran apoyo, al igual que el profe César. Así es como llegamos al nombre de esta propuesta, que se llama Sacanzuca, y algunos preguntarán, y bueno, ¿y eso qué es? Y la respuesta a esto es muy simple. Esta palabra significa en el lenguaje chibcha muisca anochecer, y hace referencia a ese periodo histórico oscuro en el que los nativos de nuestras tierras dejaron de ser independientes y autónomos para pasar a ser subyugados por el dominio europeo hispánico, siendo al final de Asacanzuca el momento de la revuelta social independentista que guió a nuestra nación a un nuevo comienzo. Gracias a este proceso reflexivo se logra llegar a la presente pregunta del problema de investigación: ¿cuáles pueden ser los aportes que brinda la educación en ciencias sociales, y en especial a la geografía, al aplicar una didáctica como los RPG? Lo cual alimentó otros dos cuestionamientos derivados que emergen de esta misma pregunta. ¿Bajo qué contextos prácticos se pueden y se debería aplicar un diseño didáctico basado en los juegos de roles en las clases de ciencias sociales? Y en segundo lugar, dado el caso que los aportes sean verificables, a la hora de implementar la didáctica de los RPG, pensar en cuáles de sus aportes generan una mejora y reflexión tanto en el desarrollo de las prácticas diarias del docente en ciencias sociales como en los procesos educativos de los estudiantes. Si bien estos cuestionamientos guían el carácter de esta propuesta de diseño didáctico, de igual forma es necesario dejar en claro los objetivos a los cuales este proyecto va a apuntar. Así que se decidieron abordar 4 objetivos, uno general y 3 específicos, centrados en la dimensión conceptual, procedimental y actitudinal respectivamente. Como objetivo general, se desea estructurar un diseño didáctico basado en los RPG para el fomento del aprendizaje y la enseñanza de las temáticas de la conquista, colonización y procesos de independencia colombianos en el marco de la educación geográfica, con estudiantes de grado octavo, entre 14 a 18 años, en el Instituto Educativo Distrital Colegio Gerardo Molina Ramírez. El objetivo busca responder a estos cuestionamientos ya expuestos desde una mirada macro. Se tuvo en cuenta para esto el partir de que la idea central del proyecto no es crear algo nuevo, porque propuestas educativas desde el juego de rol hace ya algunos años existen. Sin embargo, hay que resaltar que estas propuestas no han sido desarrolladas con un enfoque desde las ciencias sociales y desde la educación geográfica. Muchas de ellas han sido expuestas por otras áreas, como la educación en lengua y más propiamente en la universidad por el Departamento de Psicopedagogía. En cuanto a objetivos específicos, se busca desde la dimensión conceptual el interpretar la relación de conceptos y conocimientos que los estudiantes posean relacionados a las temáticas propuestas y que se puedan abordar en el marco de la educación geográfica desde el diseño didáctico propuesto. Entonces esto pasa por una necesidad, y es desarrollar continuos diagnósticos para obtener certezas en relación con lo que se podría abordar con la propuesta. Desde la dimensión procedimental, pues también se busca construir un juego de rol educativo en consonancia con las cotidianidades, necesidades, experiencias y contextos de los estudiantes desde el marco de la geografía escolar, que ponga en juego los conocimientos aprendidos y a aprender.
Por último, desde la dimensión actitudinal se busca el compartir un proceso reflexivo de aprendizaje entre el estudiante y el docente con relación al diseño didáctico del RPG desenvuelto, teniendo en cuenta tanto los conocimientos como las prácticas educativas habituales. Para comenzar a trabajar en la propuesta, la primera labor que se hizo fue definir algunos ejes centrales que han de guiar todos los esfuerzos. Se determinaron 4, los cuales son subjetividad, imaginario, juego de rol y narrativa. Algunos autores principales que se abordaron en esta propuesta son, desde el eje de subjetividad, Foucault, Moscovici y González Rey, que trabajó con Corral Quintero. Imaginario trabajaremos Durant, Bachelard, Sartre, Lindon y Ernaux. Desde el eje de juego de rol trabajaremos a Sagal y Eterding, a Bowman, a Henry y a Chesley Fox, que trabajaron juntos también. Dentro del eje de narrativa trabajaremos a McEwan, a Egan, Garrido Domínguez y a Valles Calatrava. De igual forma, también se realizó consulta profunda tanto de la institución a través de su plan de educación institucional, plan educativo institucional, el manual de convivencia y su sistema institucional de evaluación. Como de la zona también se hizo una consulta profunda en donde se encuentra ubicada su información particular, y esto fue llevado a cabo gracias a la información de instituciones gubernamentales, de entes gubernamentales tales como la alcaldía local, las secretarías distritales, tanto de ambiente, educación, planeación, la veeduría distrital e informes de Cámara de Comercio de Bogotá. Ahora bien, ¿a qué tipo de juego de rol entonces se buscaría llegar? Y pues esto teniendo en cuenta la temática del contexto ya descrito. Este proceso nos tomó un tiempo, ya que había 2 caminos para poderlo llevar a cabo. En primer lugar, partir de cero y establecer pues todo el sistema de reglas mecánicas de juego, normativas y cómo se debería jugar esto. Adicional a el tener que crear las partidas y narrativas para cada sesión. Lo cual pues, a pesar de ser lo ideal, lo que más nos gustaría hacer, por cuestiones de practicidad no podía llevarse a cabo, y por lo tanto en este nivel de pregrado o un profesor en su praxis cotidiana no lo encontrarían como algo fáctico. En segundo lugar, pues teníamos otro camino que fue un poco más sencillo y simple, un poco más práctico. Esta ruta sería la de no construir un juego desde cero, sino realizar adaptación a un juego ya predesarrollado. Que se centrara en la temática y que trabajara durante las clases de una forma amigable, ¿no?, en sus mecánicas. Este fue el rumbo que se tomó. Se hizo una investigación profunda de juegos y se encontró uno con las características necesarias, irónicamente creado por un español llamado Ricard Ibáñez Ortiz, llamado Nahui Olin, que además de ser historiador, este autor de la Universidad de Barcelona también se ha dado la tarea de desarrollar algunos juegos de rol de carácter histórico. Las mecánicas, categorías de personajes, avatares, espacios planteados en su trabajo son simplemente simples, son muy bellos, funcionales, ilustrativos, pero el contexto histórico se tuvo que realizar una adaptación. Por esa misma razón fue que nació Asa Kanzuka, porque él se centra en la conquista y colonización de México. Por ende, pues hay, a pesar una intrínseca relación con los procesos y con todo lo que se ha desarrollado, pero efectivamente se tenía que crear a nuestro contexto educativo. Ahora bien, en este momento del video deseo hablar de 2 aspectos importantes de los cuales no he hecho mención. El primero es hablar de los referentes teóricos abordados en cada uno de los ejes temáticos que el trabajo conlleva, los cuales hemos organizado de la siguiente manera, ¿no? Tenemos un eje temático pedagógico, uno investigativo y de igual manera uno geográfico y uno desde lo histórico. Para ello, entonces hablaremos de la siguiente manera. Con relación al eje temático pedagógico, hemos de centrarnos particularmente en los trabajos de autores como Garner y Goleman, en los cuales se han abordado el trabajo educativamente desde la inteligencia emocional y desde el fomento a las habilidades blandas como aspecto fundamental en la actualidad para un desarrollo integral de los niños y los jóvenes. De igual forma, se tomará como base a los postulados de Sewell, Novak y Janessian con relación al aprendizaje significativo para hacer paralelismo con las operaciones cognitivas de representación e interpretación que dialécticamente trabajan desde un marco conceptual a un marco en la realidad material. En cuanto al eje temático investigativo, hemos de decir que el enfoque de este trabajo será de carácter cualitativo, basado en un paradigma histórico-hermenéutico de carácter fenomenológico. Por ende, serán abordados autores como Husserl, Butimer y Heidegger, para poder dar razón a la comprensión desde la experiencia por medio del juego de rol. De igual manera, para llevar a cabo una sistematización de experiencias de esta propuesta de diseño didáctico, tendremos en cuenta los trabajos de Alfonso Torres Carrillo, Oscar Jara y Lola Sendales. Un tercer eje temático será el geográfico, el cual viene de la mano del investigativo.
Se ha centrado el panorama en la geografía humanística contemporánea, basándonos principalmente en las perspectivas propuestas por Robert Sachs en su obra Homo Geographicus, el cual considera que la exploración de nuestra naturaleza geográfica nos conduce a las complejas concepciones de lugar y espacio. Pero debido a que es nuestra naturaleza humana el objeto de descripción, esas complejidades y abstracciones se están enraizadas en la experiencia cotidiana de ser en el mundo y en el significado ordinario de conceptos geográficos elementales y accesibles. También centraremos mirada en los trabajos compilados por Lindon y Ernaux en el texto de Geografías de los Imaginarios para dar cuenta del carácter subjetivo que posee el trabajar la geografía desde esta dimensión. También para aspectos de carácter operativo será abordada la obra de la profesora Elsamanda de Moreno, Geografía Conceptual, que nos brinda un buen marco para tener claridades de cómo llevar clases y contextos geográficos a las aulas. Y para de igual forma tener una claridad de cómo articular este tipo de clases con la propuesta de diseño didáctico. Por último, abordaremos un cuarto eje temático que será el relacionado con el tema del juego de rol desde el énfasis histórico. Para ello utilizaremos autores como Álvaro Tirado Mejía, Jaramillo Uribe con su manual de Historia de Colombia tomo 1 y a la autora María Cristina Navarrete, los cuales nos proveerán un escenario en cuanto a conocimientos de lo que se debe llevar al aula desde estas perspectivas históricas, ¿no? En segundo lugar, pues ya para finalizar todo esto, deseo comentar cuáles han sido mis avances de intervención de mi propuesta en la institución educativa. En cuanto al trabajo per se desarrollado en la implementación, se puede decir que en un inicio paso por una etapa de estructuración y planeación inicial. Se concibió una serie de 15 sesiones que pueden llegar incluso a extenderse y que de hecho ya se extendieron una más, de las cuales 5 serán especialmente enfocadas a la propuesta didáctica desde el juego de rol y las demás clases han sido enfocadas a desarrollar un trabajo contextualizado de los procesos geográficos, sociales, económicos, políticos, culturales, entre otros, del periodo temporal a trabajar, que de igual manera le han dado un sentido a lo que se desarrolle durante las sesiones del juego de rol, la Sakansuka. En estas sesiones, para no saturar a los estudiantes, he decidido abordar las formas que he ido aprendiendo también a través de mi experiencia en la licenciatura de cómo enseñar las ciencias sociales y la geografía, ¿no? Me he centrado en algunas sesiones en el trabajo desde la imagen, otras desde lo cartográfico, otras desde lo musical, otras desde lo teatral, desde lo cinematográfico, desde lo narrativo, desde la capacidad oral, etc. De esta manera, deseo mantener la hilación de la propuesta didáctica del juego de rol y al mismo tiempo no aburrir a mis estudiantes. Y también, adicional a ello, trabajar las temáticas propias que ellos deben aprender, articulando mi trabajo con el trabajo que también lleva realizando el profe Antonio. Como el proceso que yo desarrollo en la institución es un proceso de carácter investigativo, por sugerencia tanto del profesor César como del profesor Antonio, se tomó la decisión de realizar una recolección continua de información alrededor de la praxis mía y la recepción que los estudiantes tienen sobre ella. Para esto se empezó a desarrollar en 2 elementos importantes. El primero de esos elementos es un sistema de evidencias, el cual se ha basado en diseñar carpetas de trabajo. Estas carpetas de trabajo se combinó con el profe Antonio y decidimos hacer que los estudiantes hicieran consigna de toda la labor desarrollada durante las sesiones. Los estudiantes pues se han establecido pues dentro del ángulo de una microcomunidad. El profe Antonio quiso trabajarlo desde esa perspectiva y es por esta razón que las carpetas deben ir relacionadas con ese trabajo. Deben tener un logo que identifique a la microcomunidad, un nombre, un lema o eslogan y esta debía ser decorada teniendo en cuenta 4 aspectos. El primer aspecto se relacionaría con las referencias de lo que sería lo colombiano o lo propio, imágenes relacionadas con lo que el estudiante reconoce como autóctono. El segundo aspecto se relacionaría con las influencias externas que posean los colombianos y cómo estas han cambiado nuestra concepción de realidad, todo lo que viene del exterior. En tercer lugar, la idea estaría relacionada con las expresiones de rebeldía o de resiliencia ante las influencias externas. Y por último, el cuarto aspecto estaría relacionado con lo utópico, o en este caso con lo que se desea que fuera Colombia, situación o condiciones de vida ideales. El segundo elemento para recopilar información de carácter investigativo ha sido el desarrollar un sistema de protocolos de clase. Se ha decantado pues por esta alternativa ya que permite llevar un registro de lo que se hace y al mismo tiempo no interrumpir de una forma drástica el trabajo a desarrollar durante las sesiones. Adicional a ello, se convierte pues en un muy buen ejercicio para que tanto los estudiantes como el profesor desarrollen habilidades de redacción y de oralidad. De igual forma, por cada clase se ha estado realizando el proceso de obtener evidencias del día, en donde se les ha solicitado realizar algún escrito, algún trabajo particular, dibujo, investigación, etc. Hasta el momento ya se han desarrollado 5 sesiones, 3 de las que ya estaban planeadas, una en la que se extendió el trabajo.
y una que pues ya inició como un ciclo más complejo. En la primera se realizó un proceso de reconocimiento para caracterizar a los estudiantes a través de la reacción de cuál sería su lugar ideal para vivir. La segunda sesión el proceso cambió y se desarrolló un trabajo de diagnóstico tanto de los conocimientos como de los conceptos de carácter geográfico que manejan los estudiantes. Todo esto con el fin de realizar un proceso también de retroalimentación. Durante la tercera y cuarta sesión se comenzó a trabajar la propuesta del diseño didáctico del juego de rol Asakansuka, particularmente la creación de personajes o avatares para el reconocimiento de características particulares de las personas de la época, y durante la quinta sesión se utilizó la estrategia cinematográfica para hacer un cineforo en el que se conversó en torno a una película ambientada en las guerras del agua, pero que tocaba la temática directamente, la temática de conquista sobre todo. Esto para hacer un paralelismo entre el pasado y el presente y los conflictos que se dan en el espacio geográfico para el control de este mismo por sus recursos y su riqueza. Como pueden observar, el trabajo está en marcha y de igual manera continuamente se han estado realizando ajustes para mejorarlo y llevarlo a cabo de la mejor manera. Quiero aclarar que como proyecto final deseo plantear la construcción de un mapa topográfico de forma colaborativa que tenga la cualidad de ser tridimensional, posiblemente hecho en arcilla para que no sea algo costoso, el cual será el espacio en el que desarrollaremos la última sesión del juego de rol, basado particularmente en el cómo se dio una de las batallas representativas de la campaña independentista. Esto todavía está sujeto a decisión. Y con esto pues no sería nada más, me despido, les agradezco muchísimo su amabilidad y su atención a mi trabajo, quedo atento a sus amables comentarios, sugerencias, inquietudes que tengan con respecto a lo que se está desarrollando, mecánicas del juego, modos de evaluación, entre otros, que en este espacio tal vez no pude abordar, que me quede corto, pero pues de los cuales estaré dispuesto a conversar según la duda que se tenga. Nuevamente les agradezco a todos muchísimo y les deseo un muy feliz día.